queridos amigos de la 8 Zaragoza Televisión. Nuevo programa de Caminos Inexplorados que, como sabéis, va destinado al encuentro de la espiritualidad y del amor. Y la del ser humano, que a través de los mensajes y enseñanzas del universo debe encontrar los horizontes sagrados de la vida, el camino real de la verdad. Hoy está con nosotros Timna Segal, que hablará del Sefarad Aragón, comunidad judía y del judaísmo. Buenas noches, Timna. Laila Tov, buenas noches, ¿Qué Ángel. tal? ¿Todo bien? Bien, muy bien. ¿Preparada? Sí, gracias por invitarme. De nada, al revés. Gracias por compartir el programa porque será muy interesante lo que hoy nos comentes. Estoy Voy a segura. aprovechar para, ya que hay unas actividades ahora puntuales de vuestras, entonces así voy a informar a los televidentes por si les puede encajar e interesar. Hay unos cursos y talleres de la cultura judía en Zaragoza los jueves, con el comienzo de este jueves 19 del 10, que es de 11 y 10 a 12:30 taller de bailes hebreos. De 19:30 a 20:25 grupo estudia sobre la cultura judaí. Y de 20:30 a 21:25 curso Introducción al Hebreo. Interesantísimos tienen que ser. Y luego actividades puntuales, el viernes 20 de octubre a las 19 horas, presentación de Adia en el Salón de Actos de la Biblioteca Pública de Zaragoza, calle Doctor Cerrada. Y el domingo 29 de octubre, de 11:30 a 14, hay una visita guiada a la Judería de Zaragoza. También muy interesante tienen que ser las dos cosas. Para contactar con ellos, en la Asociación Cultural Sefarad Aragón, móvil 657 50 8604. Repito, 657 50 8604. Hay una web que es sefaradaragon.org y un correo electrónico sefarad.aragon@gmail.com. Y aprovecho ya para informar de un libro que escribió Timna hace unos años, me parece que fue en el 2008, El olivo de la Aljafería, cuentos judíos en Aragón. Se ve interesantísimo y apasionante. El que quiera algún ejemplar, entonces lo que he dicho antes, la información tanto del teléfono móvil como del correo electrónico 657 50 8604 y el correo electrónico sefarad.aragon@gmail.com. Este es el libro, para que lo veáis, debe ser muy interesante, así que animo a las personas pues, a reflexionar y pensar en la compra. Bueno, pues tras esta introducción vamos a comenzar el programa, Timna. Hablaremos del Sefarad Aragón, la comunidad judía y luego del judaísmo. Así que cuando quieras empezamos ya por el Sefarad Aragón, y así nos informas qué es. Muchas gracias. Shalom, que para los judíos el shalom no solamente es hola y adiós, sino también es la completud, ¿sabes? El shalem, el algo completo, es un saludo que nos gusta porque igual que estamos aquí creando un mundo más completo, más armónico, pues deseamos a todos pues, que shalom, vivamos shalom. Shalom. Y igual para empezar es esto, definir quién soy yo, qué es Sefarad Aragón. Sefarad es el nombre que asignamos los judíos a España, que ya es un nombre antiguo de la antigüedad, y por lo tanto los sefardíes, que suenan en todo el mundo, son los judíos o los no judíos que residen en España. Todos nosotros que estamos con nacionalidad española somos sefardíes. Y entonces Sefarad Aragón es una asociación cultural con miembros judíos y no judíos que queremos acercar esta riqueza cultural a la población en Aragón, principalmente porque estamos aquí, y recuperar esta historia sefardí de Aragón.
Por lo tanto, las actividades que ha leído Ángel antes muy amablemente, pues esto, una parte es dar clases y talleres, pues tanto de bailes, porque que aunque parece curioso, los judíos pues tenemos una parte artística muy extensa, desde dibujo, música, baile, distintos estilos, y esto lo hacemos todos los jueves por la mañana, y luego por la tarde empezamos con un grupo de estudios, porque aquí, como ahora pasamos a parte de comunidad, no hay comunidad judía, hay un grupo de judíos que somos una javurá es un grupo de amigos. Cuando la comunidad no se define como tal y no tiene que afiliarse a alguna corriente del judaísmo, y no hay un rabino o un maestro judío para dar. Por lo tanto, lo damos entre yo y otros miembros judíos de la asociación y gente que sabemos del tema. Por lo tanto, es grupo de estudio porque no nos atrevemos a decir que somos grandes maestros ni tenemos escuela para tanto. Y luego el hebreo. La cultura judía está muy ligada al idioma hebreo, y los judíos creemos que Dios creó al mundo con la palabra. Y entonces, ¿qué es la palabra? La palabra es tanto el concepto, porque cuando yo te digo gato, tú te imaginas un gato. Si yo te digo botella, tú te imaginas una botella, pero también las formas de las letras y el sonido de cada letra para nosotros mueven unas energías. Por lo tanto, el hebreo es el idioma en el que está escrito la Biblia judía, el Antiguo Testamento y el Torá, y es el lenguaje, el idioma litúrgico que se utiliza. Y entonces vemos interesante como complementario a lo que es la cultura judía en español, para los que no se atreven o no pueden enfrentarse a esto, a dar también el hebreo, introducción al hebreo. Entonces tenemos que ahora ir a una cosa más, que ¿qué es un judío? Que esto es una buena pregunta que todo el mundo nos pregunta. Por una parte está ¿qué es el judaísmo? Por otra parte está ¿qué es el judío? Entonces, el judaísmo estaba a lo largo de la historia muchos rabinos. El rabino es el personaje que tiene mucho conocimiento del tema judío, no es un sacerdote. También para aclararlo, viene de la palabra harbe o rav, que es mucho. Entonces, los grandes rabinos lo han intentado definir desde el judaísmo es la cultura del pueblo judío, la religión de los judíos, pero claro, siempre está, entonces te tienes que definir qué es un judío, qué es el pueblo judío, qué es el hebreo. Entonces es como dando vueltas alrededor de lo mismo. Entonces, el judío realmente viene de la tribu de Judá. Están los 12 tribus de Israel, que son los 12 hijos de Jacob, y llega un momento que llega a los reinos de Israel, el reino de Shaul, de David, de Salomón, y se junta todo bajo, ya se crea el pueblo de Israel, digámoslo. Entonces podemos empezar con el pueblo hebreo, o los hebreos son la época de Abraham, de Isaac, de Jacob, que son los 3 patriarcas de judaísmo, mientras aún no tienen un pueblo, porque empiezan como una familia. La familia de Abraham, que a Abraham le aparece Dios, habla y le promete y hace un pacto con él y con sus descendientes, ¿no? En este momento en la Biblia se aparece como los hebreos, se define como los hebreos. En este momento no existe el idioma hebreo, hablaban el idioma del mundo, del momento en donde estaban viviendo. Cuando ya está Jacob, que tiene a los 12 hijos, con la emigración del pueblo judío a Egipto por la hambruna, y ya con la salida del pueblo judío de Egipto, liderado con Moisés, cuando se crea una identidad de religión, porque realmente Abraham es el padre de todas las naciones para nosotros, es de la nación árabe musulmana, de las naciones, de otras naciones, y han estado aquí los bajáis la semana pasada, pues también se supone que los descendientes que Bajaola es descendiente de uno de los hijos de Abraham.
¿Y qué pasa? Que realmente para renovar este pacto, Dios aparece otra vez a Moisés y ya les da en el monte Sinaí lo que nosotros decimos el Torah, que es el Pentateuco. Y les da las reglas de compromiso de cómo se sirve a este Dios y qué es este Dios. Y ya se crea lo que es el concepto, ya se ha cambiado de concepto de familia nuclear a familia grande de 12 tribus, ya a un pueblo, el pueblo de Israel. ¿Por qué el pueblo de Israel? Porque somos hijos de Jacob, que después de luchar con Ángel se convirtió en Israel. Israel, que significa Yashar el, camino directo hacia Dios. La palabra Yashar en hebreo es directo, él es uno de los nombres que damos a Dios. Y también es el sentido al que tienes que dirigirte. Por lo tanto, el pueblo de Israel llega a la tierra de Israel y empieza la época de los jueces, de los tribus, y llega un momento que ya se junta todo y se crea el gran Estado israelí con una religión judía, con un templo en Jerusalén que se construye por el rey Salomón. Cuando cae el reino de Israel se divide en dos partes y está en una parte el reino de Judá y en la otra parte el reino de Israel, que llega un momento, se unifican otra vez con el exilio de Babilonia. Y cuando ya se vuelve de Babilonia, se construye el segundo templo y ya se domina como judío o yehudí. Por lo tanto, el término moderno de judío, llegamos a un día, es persona que pertenece al pueblo judío. Pero claro, ¿quién es un judío? Porque claro, pertenecer al pueblo judío, ¿cómo sabe decirlo esto? Cuando se creó el Estado de Israel, se aprobó la ley del retorno, en el que todos los judíos que quieren pueden retornar a la tierra de Israel, y entonces había que definirlo en una ley. Y ahí en la ley lo que pone es aquella persona que ha nacido de una madre judía o se ha convertido al judaísmo y no es miembro de otra religión. Esto quiere decir que si tú como judío en algún momento te dedicas a convertirte a otra religión, dejas de ser judío. Esto es un poco no sé si decidir qué es el judaísmo en 4 pinceladas, como decimos. Es tema muy largo y muy extenso para explicarlo. Siempre decimos, damos pinceladas, porque lo que creemos los judíos es que el hombre tiene libre albedrío, por lo tanto, la Torah es interpretable, porque claro, no dice lo mismo a uno que a otro y tiene un lenguaje muy profundo. Y entonces, depende de la corriente judía en la que uno pertenece, puedes adaptarla o no adaptarla a tu tiempo. De todas formas, por no desviarte del tema, claro, tú coges el tema que quieras, porque es que ahí abarca, por lo que estoy percibiendo, abarca mucho terreno, claro, muchísimo, ¿no? Sí, sí. Entonces, por no desviarnos, ve introduciéndote, por ejemplo, pues en lo que tú entiendas, que es más, como más especial para que los televidentes conozcan lo que es el judaísmo. A todo esto, el Arca de la Alianza, ¿qué pasa con ella? Está perdida. ¿Está perdida? A ver, es lo que dicen es que está perdida. Yo no la tengo en casa, así que en qué momento se perdió junto con la menorá, que también cuando damos la visita a la judería lo explicamos, que la menorá que estaba en el templo, en el segundo templo, porque había una primera que se hizo en el desierto para el primer templo y luego una segunda cuando volvimos de Babilonia. Tenía 2,40 metros de alto y 1,80 de ancho, así que no es una cosa de meter al bolsillo, ¿sabes? Como para que desaparezca y nadie sepa dónde está, igual que el Arca de la Alianza, si se tenía que llevar entre 2 personas, tenía que pesar. Es una de las incógnitas de la humanidad, que claro, tampoco, porque si alguien lo tuviera y lo cogería, lo exhibiría. Si no lo han exhibido, lo más probable es que los judíos mismos lo habrán escondido antes de la destrucción del templo, y también dice que hicieron una copia de la menorá y la que llevaron no es la que está consagrada y todo esto. Bueno, pero esto es mística judía. Aparte que luego también hablaremos
de algo que es muy interesante, que vosotros, más que el judaísmo sea espiritual, Vale. es más bien de tradiciones, ¿no? Claro, Es, entonces ahí está el tema. Nosotros, yo he nacido en Israel y he estado en Israel hasta los 20 años y de un kibutz. Por lo tanto, yo vengo de una tradición totalmente tradicionalmente laica, aunque mis abuelos eran más ortodoxos y yo tengo tías y una hermana mía que son ortodoxos, pero realmente no somos practicantes. Se ve, entonces el judaísmo es mucho más, el judaísmo es una forma de vida, el judaísmo es una tradición, es una historia. Los judíos vivimos mucho lo que es la historia y pertenecer a un grupo. Y es a un grupo cultural y a un grupo que nos guía en qué tenemos que hacer cada momento, porque también al tener el libre albedrío tenemos mucha tendencia los seres humanos a despistarnos en el camino. Por lo tanto, nos dicen los sabios de que hay que nos dar toquitos todo el día diciendo, oye, que te has desviado, vuélvete. Por lo tanto, están los tantos rituales que tiene el judaísmo, que lo que hace es un poco el volverle al camino o recordarle de dónde viene y a dónde tiene que ir. Y de ahí viene a todas las fiestas judías, que hay muchas, acabamos de terminar las grandes fiestas judías. Hemos celebrado en septiembre el Año Nuevo y el día 13 de octubre terminamos con el Simchat Torah, que es la fiesta en la que acabamos de leer el Torah, que es el Pentateuco. El Torah en la sinagoga se lee 3 veces a la semana, un trozo, y a un año se termina de leerla. Por lo tanto, se celebra sacando los libros, bailando con ellos, y es una gran fiesta que cierra un poco el ciclo de empieza con el Año Nuevo y termina con esto, con reconocer que hemos terminado de leer y empezamos otra vez. Y es una fiesta que tiene una parte histórica con la fiesta de los tabernáculos. Durante una semana recordamos, por eso decimos, el gran evento o histórico que nos ha pasado es la salida del pueblo judío de Egipto, que es cuando nos convertimos de una promesa a una familia en un pueblo con una religión y unas reglas, porque hasta entonces hay que saber que no había ningún precepto ni de comida kosher, que está muy conocida, ni de qué rezos hay que hacer y cómo hay que lavarse, con quién se puede, con quién se no puede. Todas estas reglas no estaban dadas por el contacto que tenemos con Dios hasta este momento. ¿Os guiáis mucho, dejéis regir por el Antiguo Testamento? Sí o no, y no, como quien dice. Realmente el judaísmo moderno lo que se rige, y el judaísmo judío, por el Talmud. Entonces, el Talmud está compuesto de 2 libros, que es el Mishnah y el Gemara, que fueron escritos y puestos por escrito en el siglo V de la Era Común, y realmente son libros que estudian lo que pone en el Torah y en el resto de los libros que para nosotros es Tanaj, que son los libros bíblicos. El judío cree que el Torah, que son los primeros 5 libros, son palabra divina, dictados por Dios a Moisés en el monte Sinaí durante 49 días. Él subió cuando empieza en la Pascua y bajó para Shavuot, que es más o menos Pentecostés. Realmente los otros libros son libros de historia del pueblo judío, son libros históricos. Entonces, el Torah está escrito con distintas capas. Creemos que está la capa histórica, la capa simbólica y la capa mística. Y depende del nivel que tiene cada persona, puede llegar a entender las distintas capas. Entonces el Talmud es un poco un estudio de la capa ya simbólica de esto, porque no se puede tomar todo lo que dice ahí a pie de la letra como algo histórico que ocurrió, ¿no? Por lo tanto es... De todas formas, es una conducta más religiosa más que espiritual, ¿no? Se puede decir. Depende qué defines como religión. ¿Como religión católica o como religión claro? No, me refiero más a una conducta que, como hemos dicho, de tradiciones, porque claro, hay un mensaje divino, siempre está el mensaje divino. Sí, a ver... Entonces, por eso te digo que más que conducta espiritual de trascendencia,
siempre está la visita de Dios hacia los judíos o hacia los hebreos, dando mensajes de cómo caminar por la vida, ¿no? Más o menos. Sí, nosotros, el pueblo judío se basa en el que hay un Dios, que es un Dios único, en el que ha hecho un pacto con nosotros, y este pacto es que, por lo tanto, si nosotros cumplimos la parte del pacto, de que es cumplir con sus reglas, Él cumple con su parte de pacto de ayudarnos en nuestra vida. Pero claro, digo, a lo largo de la historia hay que también entender que este concepto que qué es Dios ha ido cambiando. Entonces, el Dios bíblico no es igual que el Dios rabínico, que es a partir del año 70 de la destrucción del segundo templo, o el concepto de Dios que hay hoy en día en las corrientes judías que no son la ortodoxa. También a veces es importante decir que hay como una sensación que hay muchos judíos religiosos en el mundo. No, los judíos del mundo este año hemos recuperado el número de judíos de antes de la Segunda Guerra Mundial de 14 millones de judíos, que realmente no es nada, y de los cuales la mayoría de los judíos no se declara ortodoxos. Los ortodoxos son menos del 10%, según los estudios, claro, son del 2007, ya sabes que estas cosas tampoco se estudian todos los días. Pero hay que entender que la mayoría de los judíos se consideran a sí mismos judíos, aunque no se consideran judíos practicantes o judíos ni creyentes. Pero el judaísmo es más allá que una religión, es una cultura, es una forma de vivir, es una forma de pertenecer a una comunidad y un grupo. Por lo tanto, cuando se habla de una comunidad judía, la comunidad se rige más por el aval mutuo, por la ayuda mutua, por la celebración de las fiestas, por la convivencia, más que por un camino de cumplir con unos preceptos más o menos rígidos, depende de la corriente que eres. Claro, sí que es un camino espiritual, porque en el momento que crees, entonces claro, si tú vas al judaísmo ya, el último judaísmo que está, porque claro, ya salieron reformistas, se salieron demasiado a un lado, pues fueron, sabes, volvieron un poco con los corrientes, iban un poco. El último es los resurreccionistas, pues lo que ellos creen es que realmente Dios es la parte espiritual que tenemos dentro, ya no es un Dios exterior. Y por eso además el judío, en su contacto con Dios, esto se ve mucho en las películas, yo siempre recomiendo a la gente lo del el violinista en el tejado, pues ahí la bonita canción que está ahí, entonces el judío habla con Dios directamente, no necesita intermediarios para hablar con Dios. El camino es personal, el judío no puede ir a nadie a decir, perdóname mis pecados. El judío tiene que realmente perdonarse él mismo y pedir perdón a los que ha ofendido y cambiarse de actitud. Por eso tenemos el Yom Kippur, que es cuando hacemos cuenta, porque para el judío cree que el hombre nace como un lienzo en blanco y luego es tu capacidad de hacer el bien o hacer el mal, y ninguno somos ni muy malos ni muy buenos. Por eso también tenemos el Año Nuevo, que acabamos de tenerlo, entonces algo espiritual bonito de Año Nuevo. Nosotros creemos que la noche del Año Nuevo, que es el primer día del año y conmemora la creación del mundo, ahí en el cielo se abre simbólicamente dos libros, un libro de los vivos y otro libro de los muertos. Y entonces se apunta, entonces los malos se apuntan directamente en el libro de no vamos a ayudarles este año, se han portado mal, y en el libro de los vivos se apunta a los de vamos a ayudarles este año, se han portado lo suficientemente bien. Y al resto de la gente tenemos hasta después de Sukkot, hasta el Simchat Torah, tenemos ahí desde el día, pues unos 20 días, para hacer cuenta con nosotros mismos, para pedir perdón a semejantes, para rezar, para purificarnos con un ayuno y empezar con un lienzo nuevo otra vez. Esto es claro, esto es una retroversión de qué he hecho mal, a dónde quiero ir y a dónde no quiero ir.
Yo antes he hecho esta observación porque dentro de lo que he leído, lo que he visto, películas, ¿no? Pues, sobre Moisés, Abraham, siempre había como una obediencia, era la palabra de Dios. Y la palabra de Dios era esa, no reflexionar, la palabra Claro, de Dios. Dios. Y eso hay que cumplirlo. Y entonces era como un fervor a esa palabra y a cumplir, ¿no? la voz La de palabra de Dios. Claro, pero estamos otra vez hablando en los tiempos Dios. En los bíblicos. tiempos bíblicos, sí. Y entonces hay que pensar que el judaísmo hoy en día ha evolucionado bastante de los tiempos bíblicos y también, claro, lamentablemente no tenemos nadie hoy en día que nos dice ha hablado con Dios y nos ha dicho esto. Igual si lo tuviéramos, le haríamos caso. Pero parece ser que antiguamente, claro, Dios estaba más presente y también les castigaba más y decía, os habéis ido, pues me voy, pues, ¿no? Y entonces la relación era diferente. Pero por eso decimos, nosotros lo vemos el judío menos ortodoxo y más cultural, más espiritual, igual lo ve más como unas directrices de recomendaciones por dónde ir, pero claro, la realidad de cada una es diferente, porque la misma Biblia te dice cosas que son contradictorias, te dice, si tú eres rígido, te dice no trabajar en sábado, pero luego te dice no ofenda al que te viene a tu casa, entonces si él te viene a tu casa no es judío, ¿qué haces? ¿Sabes? Te dice no comerás esto, pero también te dice respeta las costumbres de los demás. Y entonces hay que ser... De todas formas, la mano derecha de Dios es amor, pero la izquierda es rigor. Claro, O sea, sí. quiero decir que hay que cumplir las normas del propio ser humano, ¿no? De la convivencia humana y demás, ¿no? Antes no sé si nos hemos desviado a lo que tú querías manifestar, por no irnos y alejarnos de las observaciones que nos querías hacer, para que nos vayas comentando. Sí, bueno, más que nada hemos ido un poco a qué es el judaísmo y entonces la vida judía hoy en día, que es lo que decimos y lo que intentamos, la asociación cultural se cree para poder acoger a gente, ¿no? Judía y esto, y la Jabura es como más, pero hoy en día en España, hoy en día el judío es muy flexible en su relación con los demás y en su relación consigo y con su práctica a nivel de costumbres. Es que claro, hay que diferenciar también la vida espiritual de las manifestaciones externas de una vida esto. Están preceptos que son importantes y realmente lo consideramos importante. El Shabbat es un precepto muy importante porque es el séptimo día en el que Dios creó y dijo descansar todo el mundo. Es que si nosotros lo estudiamos como algo antropológico, algo histórico, era cuando se dice todo el mundo tiene derecho a tener un tiempo espiritual para sí mismo. Entonces, claro, nosotros como judaísmo moderno, digamos, vamos más allá de lo rígido de cumple esto, no te vayas con el otro, no, y vamos más cogemos la esencia es dedícate un tiempo a tu espiritualidad, no solamente a ganar dinero y a hacer dinero, ¿no? Y respeta la espiritualidad y dale tiempo también a los que están a tu alrededor, porque en sábado hasta el esclavo tenía derecho a descanso. Entonces, claro, hay que mirar un poco y estamos hablando de un libro que fue escrito en el año alrededor en el siglo VI antes de la era común, que eran una recopilación de libros. Nosotros fechamos el tiempo de Moisés en el 1300, algo así, antes de la era común. Entonces todo esto es un tiempo muy alejado como para plantear derechos civiles. También en la Biblia tenemos los derechos de las mujeres, porque las hijas, una de los tribus, llegaban y el padre se ha muerto y al reparte de terreno no tenían un heredero masculino y aún así heredaron su parte de los 12 tribus. Entonces sí que a veces se habla de que es una cultura paternal, es una cultura machista, porque estamos, claro, es una historia
antigua, pero está adaptada y esto por eso el judaísmo moderno es igualitario, más igualitario entre mujeres y hombres, pero también hay que decir que en el judío cree en el equilibrio de fuerzas femeninas y negativas y masculinas, en el negativo, en el positivo, en el blanco, en el negro, todo tiene que estar equilibrado y entonces todo tiene género. Los números tienen género, todo tiene género, y entonces el decir que hombres y mujeres son iguales a nivel de espiritual, de capacidad, pero claro, tiene sus energías diferenciadas. Y esto a la gente moderna le cuesta mucho porque enseguida te saltan con, ¿sabes? Y es complicado a veces dar a entender la profundidad de una forma de ver la vida a gente que lo intenta ver sin espiritualidad o sin energía. Por eso la parte judía es importante, las energías y esto. Claro, nosotros también en la asociación, en los últimos años, hay una tendencia judía de dar a conocer el judaísmo. Hasta ahora el judaísmo ha sido muy cerrado y muy separado de la población. Y era yo, ¿no? Es un poco lo que hicieron en el tiempo de Jesús, bueno, cuando ya después empezaron a divulgar la palabra, pues esto ahora se retoma, no con afición de convertir a la gente en el judaísmo, porque el judaísmo no es proselitismo, no intentamos hacer nada volver al judaísmo, además porque consideramos que no es necesario, ¿no? Porque la espiritualidad la puedes vivir también en otro nivel, con otro compromiso y siendo, pero bueno, si quieres convertir, pues se admite. Es mucho más complicado que cualquier otra religión, pero se admite, pero sí que hay un poco la apertura en explicar qué se hace. Y es lo que es la parte de cómo abrir al público y dar esta parte cultural, histórica y simbólica, porque en el judaísmo todo simboliza algo. Bueno, casi todo, a veces ¿no? Se hace, pero sí que las fiestas son simbólicas, las letras, como decimos, la forma, la asignatura, todo es simbólico. Y el simbólico es mover energías y mover conciencias. ¿Hay actualmente en el judaísmo muchas personas ortodoxas? Sí, no hay muchas, claro, a ver, definamos cuánto es Bueno, mucho. muchas no. Hay personas ortodoxas. Hay personas ortodoxas y dentro de las personas ortodoxas hay bastante corrientes, ¿sabes? Es que tampoco todos los ortodoxos es el mismo ortodoxo. Sí, hay gente ortodoxa pero por ejemplo, de los números que yo sé, en el Estado de Israel son el 3,5% de la población, de los 7 millones y pico que hay en Israel. Pues si cogemos el 3%, pues que llegamos a 210.000 personas, es que, ¿sabes? Llegamos a muy poco. Tiene núcleos más fuertes, hay en Estados Unidos, hay... Lo que pasa con el judío también es curioso porque si no eres judío ortodoxo, por la calle no ven que eres un judío. Yo voy por la calle y parezco casi normal. ¿No? Bueno, normal. Yo digo, si no fuera que tengo una forma de vestir original por mi forma de ser o cuando hablo por el acento, nadie puede decir que eres judío, entonces sí que, y los ortodoxos tienen una forma de vestimenta que les destaca, y entonces, claro, cuando tú vas y haces foto a algo judío, es mucho más bonito a poner a alguien que va de negro, que va con los tirabuzones, que las mujeres van con media y tapada, ¿sabes? Entonces parece ser que hay más, porque al judío que no es judío religioso, si es, aunque sea religioso no ortodoxo, pues claro, el precepto es no poner ropa chillona, no enseñar, no ir muy llamativo, pero por otra cosa no hay más. Y a los judíos que somos más tradicionales, que tenemos nuestra forma de fe, pero no somos practicantes ni esto, pues ni siquiera esto es válido.
Entonces tú lo ves por la calle y a no ser que a los chicos les ves con el kipa, con el casquete, que además por razones de seguridad fuera de Israel no está recomendado llevarlo, entonces tampoco se lleva, pues ¿cómo sabes que alguien es judío? Y entonces no es que hay tanto, pero sí que tienen poder, porque realmente ellos al no reconocer los demás les reconocemos a ellos, entonces es un poco el juego de poder que a veces los extremistas tienen, pero no son tanto. Bueno, Timna, estamos llegando ya al final del programa, así que se ha pasado rapidísimamente, ¿no? Sí. Quizá ha habido un momento que ibas a introducirte en unos temas muy concretos, nos hemos desviado un poco, sí. pero bueno, también ha sido una información importante que has transmitido. Entonces, como hago con la mayoría de las personas que venís, porque siempre se queda mucho pendiente para explicar, te invitaré a un nuevo programa y nos introduciremos más en profundidad con el judaísmo, si te parece. Claro, sí, es que es un tema tan extenso que es lo que decimos, estamos simbólicamente en el año 5778, siempre le digo, es que esto ponerlo en 30 minutos, ¿por dónde empiezas? Sí. Y entonces sí que es un tema bastante profundo. Y apasionante además. Sí, que ya haremos fecha, ya tendremos fecha, sí, ya te diré. Claro. Y así ya pues ampliaremos. Sí, concretaremos un poco en qué tema queremos meternos. En lo que tú entiendas que es más importante trasladar a la sociedad. Y así aprovecho ahora pues para informar nuevamente de las actividades. Sobre todo para aquellas personas que quieran tener contacto con Sefarad Aragón, es la web sefaradaragon.org, correo electrónico sefarad.aragon@gmail.com y el teléfono móvil 657 508604. Ahí tenéis la posibilidad de contactar con Timma y sobre cualquier duda que se plantee o cualquier planteamiento que quieran hacer con vosotros, pues ahí está. Como quedan ya breves, voy a leer el pequeño texto que tenía preparado y ya despedimos el programa, ¿te parece? Muy bien. Hablando de hebreos y de antiguos historia de los antepasados, sus huellas, murmullos en el silencio de los tiempos, caminos inexplorados de muchos y explorados por otros, pero que quedan sin resolver, porque nunca se resuelve la andanza de los seres humanos por la vida. Siempre está el aprendizaje, la constancia, la esperanza y la actitud de sugerir al universo espiritual que nos muestre pequeños indicios de los encuentros y desencuentros de la verdad. Poco hay y poco queda, sino esperar que la instrucción del universo te colme con sus honores, proteja tu investidura y alimente tu espíritu. Noble ser que camina con la luz de los principios del amor. Manantial sagrado, fuente de amor de los tiempos, emanación de la verdad, dulce aposento de los seres de luz que protegen y alimentan a la humanidad, camino inicial del amor y del conocimiento. Bueno, pues tras este texto, que normalmente casi todos los programas hay alguna vez que por tiempo no se puede realizar, pues ya despedir el programa, agradecer tu presencia. Es un tema, como muchos que vienen, pero es un tema muy interesante, el judaísmo, quizá a lo mejor un poco desconocido, y siempre es importante pues el conocimiento de todo lo que es la cultura, espiritualidad de la humanidad, pues que llegue al máximo, ¿no?, a los seres humanos. Como te he dicho antes, buscaremos fecha, agradecer tu presencia y sobre todo el viaje que has tenido que venir de fuera, y bueno, pues como te he dicho, ya quedaremos para una fecha concreta. Y a los telespectadores, pues agradecer su presencia, vuestra presencia, que siempre estéis ahí. Y ya veis que es un programa que va dirigido pues al conocimiento y a la espiritualidad del ser humano. Muchísimas gracias y muy buenas noches.